En primera persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Tenemos el placer y le damos la bienvenida a la doctora en Ciencias Políticas, especialista en política latinoamericana, Constanza Massina. ¿Cómo estás, Constanza? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarte, Néstor. Un placer para nosotros y bueno, tener la oportunidad de tratar de entender más allá de la noticia que nos bombardea por todos lados, qué es lo que está pasando en Venezuela y hacer una retrospectiva básicamente en el eje de este conflicto y en tu análisis con tu especialidad y tu expertise de saber por qué se llega a este conflicto. Gracias, Néstor, por la pregunta. Es un poco larga la respuesta, vos No cualquier importa, cosa me queremos escuchar. me cortás. Esto yo te diría que empieza con la llegada de Chávez al poder por elecciones en el 99, después del Caracazo del año 89 en Venezuela y de una situación económica bastante difícil que, vista a la distancia de lo que es la situación económica de hoy, es lejana y muy, muy pequeña. En los 90 Chávez intenta llegar al poder por medio del golpe de Estado, no lo logra, llega al poder en el 99. A partir del 99 en adelante empieza a modificar las instituciones democráticas de Venezuela, empezando por una reforma constitucional. La democracia se va deteriorando, Chávez se muere en el 2013 y de alguna manera su heredero en el poder de esto que nosotros podríamos calificar como un autoritarismo electoral, ¿no? Una democracia con bastantes defectos y bastantes problemas, ya muy cercana a algún tipo de híbrido con bastantes facetas o bastantes signos de autoritarismo. Llega Maduro al poder en el 2013 y de ahí para acá lo que vemos en estos 10 años es un vaciamiento completo de las instituciones de control, una concentración del poder alrededor de su persona y de las Fuerzas Armadas y obviamente un ejercicio del poder arbitrario y discrecional. De la mano de eso, la persecución a opositores, a medios de comunicación, que ya había empezado con Chávez, pero que se agudiza y llega a límites, ¿no?, extraordinarios durante estos ya más de 10 años de Maduro en la presidencia, y cuando digo límites extraordinarios es la cantidad de personas que incluyen opositores, líderes sociales o incluso periodistas que se han atrevido a levantar la voz en contra del gobierno de Maduro y terminaron o exiliándose a la fuerza o en este inmenso centro de tortura que hay ahí en Venezuela, que es el Helicoide. Sí. Así que, bueno, lo resumí bastante rápido. Bastante rápido. En esto hay, sin lugar a dudas, también un cariz económico, financiero, de interés, más allá de lo que rebota y permanentemente se habla de la producción de petróleo, y también de que es un petróleo, para que la gente lo entienda, de baja calidad que necesita ser refinado. ¿Cómo incide esta cuestión también en la política internacional? Mira, a ver, durante los años de Chávez más crítico al gobierno de Bush, donde vos podés buscar, por ejemplo, a principios de los 2000 y cuando había ya comenzado la guerra en Irak, Chávez en uno de sus programas, esos que duraban 5 horas, en uno de ellos dice: Bush, you are a donkey, you are a drunk, ¿no? Señor Mr. George W. Bush, usted es un burro, es un borracho, está 10 minutos repitiéndolo. Está el video en YouTube, ¿no? Digo, esto es bastante público. Entonces, mientras que él tenía esa retórica, su principal comprador de petróleo seguía siendo el gobierno de Estados Unidos, el que le compraba ese petróleo. Lo que nosotros vemos en este deterioro de estos años, y sobre todo a partir de empezaría por el mal manejo de petróleos de Venezuela, ¿no? Y los negocios espurios con el Estado y con los amigos del poder. Pero lo que vemos a partir, sobre todo del gobierno de Maduro, es cómo cae la producción de petróleo y cómo obviamente la economía venezolana empieza a ser reemplazado el petróleo por el narcotráfico. Entonces hay tantas cosas que hoy atraviesan el gobierno de Maduro que tenemos que tener en cuenta de cara no solo a lo que fue esta elección, sino a lo que puede ser la transición también, y por qué, digo, está tan aguerrido las personas que son cercanas a Maduro, las personas que ejercen cargos de poder y también las Fuerzas Armadas, porque supuestamente este cartel de los soles atraviesa desde Maduro hasta las Fuerzas Armadas. Y esto ha reemplazado en gran medida el lugar que ocupaba el petróleo dentro de la economía formal por una economía informal y legal, con todas las
consecuencias que eso tiene para toda la región. Ahora, Entonces, Constanza, vos me decías que reemplazó el narcotráfico, está produciendo entonces Venezuela droga para mandar al mundo. a ver, en principio lo que dicen los que estudian este tema es que en verdad la droga se produce en Colombia, las FARC Bien, son las que llevan la droga a Venezuela y desde Venezuela a través de los mismos aviones de las Fuerzas Armadas sale al mundo. Entonces es todo, ¿no? Como a ver, yo diría una cooperación criminal, ¿no? Entre la FARC, el gobierno de Maduro, las Fuerzas Armadas y bueno, todo lo que representa este cartel. En este contexto, digo, más allá de la elección en particular y el tema del fraude y el tema de toda la gente que está saliendo a la calle pacíficamente y está siendo reprimida por todas las instancias de seguridad, policía y militares que tiene el gobierno de Maduro, que no es una, son muchas. Digo, más allá de esto, cuando empieza una transición en la democracia, hay una reconstrucción que tiene que ver no solo con la institucionalidad democrática, no solo con la economía, sino una reconstrucción completa del Estado, ¿no? Porque es un Estado que está cooptado y que ha sido completamente desbaratado y desdibujado y cooptado, repito, no solo por Maduro, sino digo por todo este clan que él tiene a su alrededor y que, bueno, evidentemente hay, digo, bastantes fuentes y bastantes evidencias de cómo todo este tema estaría funcionando. ahora la pregunta que subyace y que permanentemente repiquetea en cada uno de nosotros es ¿cuál es el final de esta historia? Yo tengo una hija de 15 años que cada vez que se levanta me dice, ¿y al final quién ganó en Venezuela? Y ayer le trataba de explicar desde lo fáctico, le digo, mira, hay una junta electoral, como llamaríamos en Argentina, que es el Consejo Nacional Electoral, el cual determinó y es el instrumento que determina quién es el ganador. Y ellos dijeron que ganó Maduro, pero dice, pero en TikTok hablan que hizo fraude, todo, y le digo, pero vos me preguntás quién ganó para quienes son los responsables, y te tengo que decir eso. Claro. ¿Cómo No, se lo que pasa destraba esta cuestión? sí, ahí hay un problema. A ver, es como que vos me digas y le preguntes, no sé, a mi marido y a mis hijos, Ah, ¿a quién prefieren? ¿No? ah, Digo, es mi marido y mis hijos, ¿qué te van a sí, decir? Mamá es claro, divina, claro, ¿no? Mamá es buenísima, todo esto. Entonces digo, las instituciones electorales para ser creíbles tienen que ser independientes. bien. Esto, por ejemplo, pasaba hasta, y por eso López Obrador ha estado tan encarnizado en los últimos años por manipular ese Instituto Nacional Electoral que se crea en México justamente para no democratizar México y que no siguiera ganando el PRI, allá te estoy hablando por Sí, fines de los sí. 90 y principios de los 2000, que era un órgano que tenía autonomía de funcionamiento, era un órgano extrapoder. El Consejo Nacional Electoral en Venezuela, así como todas las instituciones del Estado, empezando desde la justicia, siguiendo por la Asamblea Nacional y por las Fuerzas Armadas mismas, están manejadas, cooptadas directamente por el propio Maduro. Entonces, no es un órgano independiente, no es que hizo un proceso transparente de conteo de votos y de transmisión de los votos. Nuevamente, es como que vos me digas, bueno, vamos a votar con los teléfonos de Constanza a ver si ustedes votan a Constanza. Y yo te toco todos los teléfonos que te doy y te Sí, amaño la elección. sí. Eso es entendible, pero el punto que voy, digamos, en el tema fáctico, ¿cómo se sale de este entrampado, Constanza? Porque al fin y al cabo, lo que vos estás comentando era un secreto a voces multiplicado desde Exacto, sí. en todo momento, de que la elección iba en camino a eso, cuando proscribieron algunos candidatos, cuando el manejo publicitario caía en manos de ellos, cuando el Consejo Nacional estaba en manos de Maduro. Pero ¿cómo haces para romper ese círculo vicioso, si querés, en una elección? Esa es la pregunta o esa es la duda, ¿no? Claro, a ver, digo, el hecho ya de que se hayan realizado elecciones es un paso adelante porque esto demostró y mostró en el último año a todos los que miraban para el costado qué es lo que estaba pasando en Venezuela. Y que a pesar de ser un proceso, como vos decís, amainado, arreglado, donde ya los candidatos estaban proscriptos, empezando por María Corina Machado, bueno, la elección se celebró, ahora lo que está en juego es el resultado de esa elección. La oposición está mostrando las actas que tiene más del 70% de las actas en su poder, lo cual le da un triunfo. El Consejo Nacional Electoral tenía un plazo para entregar las actas que no lo cumplió.
La pregunta acá es una transición hacia dónde. Acá hay como dos caminos. El primer camino, que es el que estamos viendo. El gobierno de Maduro desconoce el resultado, dice que ellos ganaron, se enquilosan en el poder y pasamos directamente de un modelo como el que tenemos hasta ahora, donde se celebraron elecciones que no son libres, no son competitivas, no son transparentes, pero hubo elecciones, a un modelo al estilo Cuba. Nadie más se presenta a elecciones, vamos a un modelo de partido único. Hay elecciones, pero gana siempre el mismo, ¿no? Es decir, es la política de la incertidumbre, de la certidumbre, perdón. Esto es lo que hay y nos quedamos acá. No hay otros candidatos, no hay oposición, no hay nada. Ahora, del otro lado, lo que digo, esto es un corrimiento, un autoritarismo directamente muy cerrado, muy, te repito, al estilo Cuba. Del otro lado, lo que podemos tener es una transición a la democracia. ¿Cuáles son las condiciones para que eso pase? Primero, obviamente que no necesariamente Maduro, pero al interior del gobierno de Maduro, personas cercanas a él, que puede ser desde Diosdado Cabello a Vladimir Padrino o alguno de ellos, le suelten la mano y diga, muchachos, esto hay que negociar una transición, y empiecen a negociar su propia impunidad con la oposición. Digo, hay cientos de miles de venezolanos que hace 3, 4 días no paran de manifestarse en Venezuela. Esto es muy difícil de ocultar. El costo de sangre para el gobierno de Maduro va a ser, digo, ya no lo puede esconder. El helicoide era algo que nadie sabía lo que pasaba hasta que empezaron a contar lo que pasaba. La gente en las calles y la represión atroz por parte de la policía, las Fuerzas Armadas, y etcétera, es terrible. Entonces digo, presión internacional, que ayer la perdimos en la OEA, lo cual de alguna manera muestra también quiénes son los defensores de los derechos humanos y la democracia y quienes no lo son. Esto me parece que es muy importante también, Néstor, remarcarlo. Sin duda, quería tocarlo ese tema, porque también cuando uno hace el repaso más allá de la postura, cuando se iba en el tránsito de llegar a esta situación, vos veías los alineamientos y por lo menos te causaba un resquemor. Estados Unidos y Brasil fueron al último, solo pedían, no había, digamos, no es que reconocían el triunfo de Maduro, pero pedían las actas y estaban en ese medio, que es donde me llevaba la pregunta que te hacía en referencia a los barriles de petróleo que están refinando en Estados Unidos. Esto también marca un escenario en la región, el avance en la postura del gobierno argentino, que si uno lo evalúa fue el que traspasó hasta la línea de condenar, sino que entró a agredir y levantó la apuesta, típico de Milei, discutible o no, pero también entra en vanguardia en eso. ¿Cómo sigue? Porque a mí lo que me preocupa y lo que pensaba también, digo, lo voy a consultar con Constanza, esta diáspora venezolana que expulsó a tantos, también hace que desde este lado haya tanta gente que añore volver, pero a la vez los que se quedaron son más cercanos a Maduro, porque, o los que no se pudieron ir, ¿no? También es una cuestión hasta... Sí, entiendo tu punto. Voy primero a la primera parte. Uno hubiera esperado, la semana pasada había muchas consultas por el tema de que el propio Lula le había dicho a Maduro, tenés que reconocer el resultado, ¿no? Digo, entonces había mucha expectativa respecto de que Lula, fundamentalmente digo Brasil, ejerciera presión sobre Maduro. Entonces, si Brasil le hubiera soltado la mano ayer a Maduro, sobre todo en la OEA, pero digo, en estos días, de decirle, mostrame ahora las actas, esto llegó hasta acá y no podemos seguir sosteniendo ni mirando para otro lado, no, la violación a la democracia, de los derechos humanos, y sobre todo un tipo que está cometiendo crímenes de lesa humanidad cuando se supone que Lula era un defensor de la democracia y los derechos humanos. Uno hubiera esperado ese liderazgo de este tercer gobierno de Lula, digo, un liderazgo de, por lo menos me voy como abanderado de esto, ¿no? Soy el líder de la región y yo me lo voy a cargar a Maduro y voy a terminar con esto. Y le voy a decir, señores venezolanos, y le doy la mano a María Corina y quedo como un héroe. ¿Qué hizo Lula? No. Listo, me abstengo en la votación. Primer punto. Entonces digo, ahí hay un vacío de liderazgo subregional, te diría, que Milei lo está aprovechando. Digo, no lo juzgo, digo, lo está aprovechando. Sí. ¿No? Lula, me abstengo, no pasa nada, no está pasando nada en Venezuela. Tenés cientos de miles de personas en la calle, la policía encima, bueno, listo. Vamos a la segunda parte de tu pregunta, que creo que me la olvidé. No, el tema... la diáspora venezolana, ahí voy. La diáspora venezolana. A ver, ¿qué me pareció que cambió en estos últimos 10 años, Néstor?
que también me parece un signo de los tiempos, de cómo está cambiando la región y cómo los líderes políticos no se están dando cuenta de eso. Y voy a este punto. Son chicos que nacieron, crecieron con el chavismo-madurismo y que tienen sus familias partidas y que están de la línea de pobreza para abajo. Entonces, vos hoy tenés no sé si llega al 30%, pero le voy a dar ese 25-30 que sacó Maduro en la elección. Sí. Digo, es el piso techo que ha tenido el peronismo / kirchnerismo en la última elección también. Entonces, digo, acá hay algo que es un fenómeno inédito, ya no es cierta clase media que cayó en la pobreza y vota en contra de Maduro, ya es gente que, digo, la caída en la pobreza y en la extrema pobreza por parte del pueblo venezolano es tremenda en estos últimos 10, pero también 15 años, pero en los últimos años se ha agravado muchísimo. Nosotros que hablamos de inflación, digo, en un momento Venezuela nos sacaba varios... Sí, bueno, pero a lo que voy con esto es, si vos te fijabas en los chicos y en las pocas entrevistas que había el domingo a la noche, eran chicos de entre 20 y 30 años y decían, mi hermano hace tantos años que está afuera y yo quiero que mi hermano pueda volver, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la clave de lo que Maduro no entendió. Quizás hay una población de 40 años que tiene miedo de la represión, y hay una población de 20 y poquitos que le perdió el miedo y está en la calle. Y digo, esos chicos, chicas, etcétera, son los que hoy, de alguna manera, vamos a ponerlo así, Néstor, están haciendo el aguante. Porque sus familias fueron partidas por el régimen. La última, no te quiero robar mucho tiempo, y básicamente es, no sos un oráculo, pero ¿cómo crees que avanzan estos días? Porque viste que, digamos, en este mundo conflictivo, en este clima de época diferente, como bien lo planteabas, hay como hasta la incertidumbre de la reacción de algunos. Yo me cuesta muchísimo entender la lógica de los millennials y de un poco menos en esta comunicación, viste, que va surgiendo. Hoy los chicos te cuentan cómo, digamos, no creen en los medios tradicionales, le desconfían, pero sí creen en TikTok y en todo lo que está multiplicando, y creo que es el puñal que más daño le está haciendo hoy a Maduro, ¿no? Sí, yo creo que TikTok, Twitter, ¿no? Y estos, ¿cómo se dice? Grabaciones en vivo con los teléfonos, ¿no? Los Instagram en vivo, los vivos de Instagram y todo esto. Entonces, me parece que del chavismo para acá, lo que Maduro no se dio cuenta justamente es cómo las redes sociales iban a actuar, ¿no? Y lo fantástico de estos tiempos es que lo estamos viendo en tiempo real, Néstor. Vos decías, bueno, ¿para dónde vamos? Yo quiero creer que en algún momento la coalición que lo sostiene a Maduro se va a romper y alguien va a empezar a negociar la salida. Negociar la salida es difícil porque muchos de ellos están acusados de crímenes de lesa humanidad. Sí, necesitan un salvoconducto que hasta acá, hay que decirlo, ni China, ni Rusia, ni el propio Brasil abrieron la puerta, ¿no? Exactamente. Es un salvoconducto para que ellos se vayan. Claro, ¿no? claro, porque es un costo demasiado alto también. Exacto, exactamente. Y ellos saben que si se quedan en Venezuela pasan el resto de su vida en la cárcel en el mejor de los casos. Entonces, digo, yo esperaría que, por ejemplo, Lula le dijera, bueno, vamos, te abro la puerta. Lula no lo va a hacer porque, como vos decís, el costo es terrible, no hace ni una cosa ni la otra cosa. Quizás lo podría hacer la propia Nicaragua de Ortega, pero fundamentalmente la Cuba de Díaz-Canel le puede decir, bueno, listo, Maduro pasa el resto de sus días acá en Cuba, tomando sol en la playa y se terminó esto. Pero esto, digamos, depende de que esa coalición tan fuerte que lo ha sostenido y que se ha formado y que tiene tantos vericuetos. Y tantos negocios, hay que decirlo. Y tantos intereses. Sí, señor. Exacto, tantos negocios. Empiece a soltarle la mano a Maduro y empiece a negociar. Entonces, eso sería como lo más esperable en lo inmediato. Si esto no ocurre, lo que vamos a ver es gente que se va a seguir manifestando, pero que a medida que pasen los días y la represión aumente, va a ser muy, muy complicada la situación para ambas partes, ¿no? Pero en tanto Maduro mantenga esta coalición y
siga manejando el ejército, digo, parte de las Fuerzas Armadas no se rebelen contra Maduro, y estoy pensando no en los altos mandos que son parte de todos esos negocios que vos decís, Néstor, sino mandos medios para abajo, digan, hasta acá llegamos. En ese momento, ahí, creo que ahí van a forzar la negociación y la salida. Constanza, mil gracias por darnos la nota, bueno, y un placer haberte escuchado. Que tengas buenas Igualmente, jornadas. Néstor, un gusto enorme, gracias. Abrazo grande. Pasaba Constanza Massina, doctora en Ciencias Políticas, especialista en política latinoamericana, por Cuentos Chinos y por Radio Q.